Buenas tardes a todos y a todas. Voy a compartir la pantalla primero. Les cuento que hoy nos va a estar acompañando. Nosotros, como ustedes saben, tenemos un convenio con la ALSEC y durante todo el año pasado y durante de este año hemos hecho diferentes charlas, hemos hecho diferentes campañas para poder tratar la prevención en diferentes tipos de cáncer. Hemos accedido, gracias a ellos, en algunos puntos del país a también controles gratuitos para el sistema. Así que Carlos, lo voy a presentar. Él es coordinador médico del área psicosocial del ALSEC. Es médico especialista en oncología, jefe del Servicio de Oncología del Hospital Británico de Buenos Aires y del Hospital Universitario Austral, profesor ordinario y director de la carrera de Oncología de la Universidad Católica Argentina, director curso superior en psicooncología de la Universidad Católica Argentina, presidente del Comité de Psicooncología de la Asociación Médica Argentina, director científico del posgrado de Psicooncología de la Asociación Médica Argentina, y miembro del Comité Científico de la Asociación Argentina de Oncología Clínica y numerosos sociedades científicas internacionales. Así que, Carlos, muy buenas tardes y gracias por hoy prestar tu tiempo. Buenas tardes a todos. Al contrario, muchas gracias por confiar en mí para, no solo para darles algunos datos, sino para con esos datos poder debatir y poder tratar de evacuar todas las preguntas que surgen a punto de partida de lo que les voy a contar. Así que gracias de vuelta a la Fundación Bombero de Argentina por haber confiado. No, gracias a vos. Bueno, voy a compartir, vamos a hacer así. Voy a compartir la pantalla, le voy a contar algunas cosas y después todo el espacio es del doctor para que haga su presentación. Así que bueno, yo les voy a contar, ya más o menos todos me conocen, creo, conocen el trabajo que hace la fundación. Nosotros somos una organización sin fines de lucro, pero hoy puntualmente vamos a hablar de este programa que tenemos, que es relativamente nuevo, que es el programa Prevención, Salud y Bienestar, que nuestro... ¿Se ve bien la pantalla? Quiero preguntar primero porque hoy no tengo a nadie. Si me pueden... Sí, sí. Perfecto. La idea de este programa justamente es buscar y generar conciencia, incorporar hábitos y cuidados saludables dentro de la vida del bombero, ¿no? Sabemos que por la labor ustedes están más expuestos a algunas enfermedades, entonces también lo que buscamos es concientizar acerca de esas enfermedades, poder brindarles hábitos y rutinas saludables, tratar diferentes temas, ¿no? Eh, durante el año que viene vamos a trabajar diferentes temas, vamos a trabajar la hidratación, la alimentación, el entrenamiento físico, los chequeos médicos periódicos. Y hay dos temas que venimos trabajando en Fundación, pero que estos dos temas tienen su propio programa, ¿no? Que es la prevención de la exposición a contaminantes, lo que les decía, ustedes saben que por ser bomberos, por la propia labor, están más expuestos a determinados agentes patógenos y la idea es tratar de tener un monitoreo post-incendio, ¿no? Evaluar exposición, tomar medidas de descontaminación. Yo les voy a contar que nosotros el año pasado y este año hicimos dos charlas que son sumamente interesantes y una participó el doctor, donde trabajamos a través del Departamento de Seguridad de Bomberos de la Academia. Trabajamos mucho sobre la descontaminación, así que ingresen al canal nuestro de YouTube y véanla porque es muy interesante. Bueno, dentro de este programa está esta campaña que ya tiene unos años, que es Bomberos contra el Cáncer, donde nuestra intención es desarrollar una cultura de prevención. Como les contaba, durante todo el año pasado trabajamos en diferentes campañas que tuvimos de mama, de prevención de cáncer de próstata, de prevención de cáncer de cuello de útero, de prevención de cáncer de piel, con la detección temprana de lunares. Hemos hecho diferentes campañas donde no solamente bomberos han podido concientizarse y tener información, sino que además bomberos trasladaron esta información a la comunidad, que es lo que hace el trabajo del desarrollo de la cultura de la prevención, ¿no? Así que esta campaña está como armada en dos vías, una para el interior del sistema y otra para que los bomberos también
puedan concientizar a la comunidad. Bueno, seguimos. Yo les contaba de estos dos ítems que son importantes, que es el uso adecuado y limpieza riguroso del equipamiento de protección personal. Nosotros tenemos un kit de comunicación, un kit que pueden solicitar. Nosotros cuando terminemos esta charla les va a llegar seguramente mañana un formulario donde siempre evaluamos un poco el contenido y los intereses que tienen ustedes, y ahí se van a poder también descargar todo este kit de comunicación que yo ahora se los voy a mostrar, que tienen que ver con pautas básicas que todas las asociaciones pueden llevar adelante con muy pocos recursos, y créanme que con estas pautas básicas ustedes van a poder prevenir el poder contraer enfermedades, ¿no? Bueno, obviamente mantener los elementos de protección para un sitio ventilado, alejado de las zonas de uso común, no guardar en casas o vehículos los elementos contaminados, bañarse luego del siniestro, descontaminar todo el interior de la cabina, de la autobomba, limpiar las máscaras, guantes, monjas, cascos, utilizar siempre el equipo de respiración autónoma, ¿no? Si el siniestro lo requiere, y mantener vehículos con puertas, ventanas cerradas a una distancia segura de la exposición a humos. Todo este kit lo van a poder descargar si lo quieren compartir con sus compañeros, si lo quieren pegar en sus carteleras, si lo quieren compartir también en el cuartel, junto con otro kit que nos facilitó la ALSEC, donde van a tener información de lo que vamos a hablar hoy, que es el cáncer de pulmón, y todo otro cuadernillo que habla del cáncer en general, con todo un trabajo que hizo la ALSEC sobre cómo acompañar a una persona, cómo que está enferma, son muchas citas que están muy interesantes, desde el abordaje, desde la parte psicológica, bueno, todo eso lo van a poder descargar, obviamente sin ningún costo, y va a estar disponible para cuando quieran verlo. Me están diciendo que no se ve el PowerPoint. ¿Alguien me lo puede confirmar? No te veo, no te escucho, Carlos, estás muteado. Está solo mi foto inicial con mi currículum. Si Ah, estabas pasando los slides, qué raro, no para que pasó ninguno. voy a salir y voy a volver a entrar. Gracias por avisarme. ¿Ahora? Ahora sí. Bueno, les voy para atrás un poquito. Este es el kit que ustedes van a poder descargarse junto con la otra información que nos brindó la ALSEC, que también es muy importante. Y este es el kit de comunicación que ustedes pueden disponer y tener en sus cuarteles. Pero bueno, algo importante que tengo para decirles, que esto sí se los voy a pedir que puedan difundirlo en la asociación con sus jefes. Sabemos que hay estudios realizados en otros países sobre la incidencia del cáncer en bomberos por su propia labor, ¿no? Pero ninguno de todos esos estudios ha alcanzado a bomberos argentinos. Tenemos el gran desafío para nosotros en Fundación de poder hacer una investigación. Obviamente eso es un paso enorme, pero previo a poder hacer eso tenemos que tener información básica, ¿no? Por eso en este 2025 lo que vamos a hacer, seguramente les va a llegar información oficial, un sondeo nacional del sistema en general, porque lo que queremos saber es el nivel de conocimiento sobre la incidencia del cáncer en bomberos. ¿Qué tanto saben los bomberos de que por su propia labor ustedes están más expuestos? ¿Qué tanto saben de descontaminación? Si alguno de ustedes ha padecido la enfermedad, bueno, todo eso lo vamos a preguntar. Vamos a armar una muestra de todo el país y vamos a preguntarlo a través de un formulario, obviamente. Primero vamos a ir con las autoridades pertinentes para que quienes tengan que responderlo lo puedan hacer tranquilamente. Pero bueno, eso es un paso que es súper importante, porque con esta información después, como hablábamos con Carlos antes, podemos saber qué es lo que tenemos que averiguar, qué nos interesa investigar para poder después esos resultados potenciarlos y que se transformen en soluciones, ¿no? O en mejoras. Así que bueno, nosotros hacemos estas webinares porque creemos que la concientización
también educa, que hay metodologías y herramientas que ustedes pueden utilizar. Vuelvo, insisto sobre esto, vean las charlas anteriores, hay un montón de cosas que pueden hacer y no necesitan muchos recursos para poder eh, mínimamente tener un piso de descontaminación, potenciar un posible cambio. Nosotros hemos tenido unas charlas anteriores donde hemos trabajado sobre la metodología Kaizen, que en algunos cuarteles ha ayudado a mejorar todo lo que tiene que ver con la descontaminación, porque poder optimizar los recursos va a hacer que el tiempo que tienen lo puedan usar en lo que realmente es importante. Y derribar mitos, ¿no? Esto de que somos bomberos, si nos vemos sucios somos más bomberos, ¿no? Hay que empezar a tomar más conciencia de la salud y que hay, esos mitos pueden quedarse atrás y venir pensamientos y acciones más saludables. Así que bueno, yo no tengo más para decir. Lo que voy a hacer es darle toda la palabra al doctor. Voy a pedir que por favor todos apaguen sus micrófonos. A ver, gracias. Eh, buenísimo. Así que, Carlos, todo tuyo. Cuando quieras, puedes empezar con tu presentación. Bueno, ahora voy a compartir pantalla. Ya estoy compartiendo, ¿están viéndolo? Sí, sí, Carlos. Ok, voy a poner en modo presentación. Muy bien, cáncer de pulmón. Bueno, como ustedes saben, en general el cáncer es una enfermedad que proviene básicamente de errores genéticos, o sea, es una enfermedad genética. Genética no quiere decir hereditaria, quiere decir que esos genes que tenemos nosotros en el núcleo de nuestras células, o sea, el genoma, cada vez que una célula se divide, se tiene que duplicar ese ADN, ¿no? Ácido desoxirribonucleico es el ADN, se tiene que duplicar. Cuando se duplica, es como si tiene que leer la imagen en espejo del ADN, por ahí puede cometer errores. La célula tiene una maquinaria para corregir esos errores, pero a veces la maquinaria falla. ¿Sí? Esa maquinaria es como, bueno, quienes recuerdan las máquinas de tejer, las Nitax, las viejas máquinas, ¿no? Donde uno pasaba, bueno, es la máquina que hace que se peguen bien todas las cosas y si no, deshace ese tejido y lo vuelve a hacer en forma correcta. Pero a veces falla. Entonces, más tiempo vivimos, más posibilidad de desarrollar errores que se perpetúen en el tiempo y que terminen en un cáncer. Por eso el cáncer es más frecuente con la edad. Uno se impresiona mucho con el cáncer infantil, pero el cáncer infantil representa el, solamente el 3% de toda la patología oncológica y es altamente curable, 80% de curabilidad. Mientras que el cáncer, en la medida en que la edad avanza, a veces la gente me pregunta, los periodistas me preguntan, me dicen, ¿hay más cáncer ahora? Y yo le digo, mire, la gente vive más. Entonces, como vive más, el ADN comete más errores y la gente no se muere ya de infecciones a edades tempranas, como a principios del siglo XX, que la expectativa eran 45 años, hoy es 75, 80 años, 85 en algunas sociedades. Imagínense el tiempo que tuvo para cometer errores el ADN en todas las replicaciones celulares que hizo. Ahora, esos errores pueden ser espontáneos, pero la gran mayoría de las veces son inducidos externamente. Y son inducidos externamente por agentes carcinógenos. Como ustedes ven acá, ¿ustedes ven la flechita del cursor? Sí. Ok, perfecto. ¿Qué es el cáncer de pulmón? Bueno, es el crecimiento descontrolado de células anormales que se originan en los tejidos pulmonares. Y digo los tejidos pulmonares porque el tejido pulmonar no es único. Por ejemplo, en los conductos, en los bronquios y en sus ramas, hay varios tipos de células. Dos que son las predominantes, las células de la mucosa del bronquio, y células glándulas, que son las que segregan esa lubricación que los bronquios tienen y que aumenta mucho en condiciones patológicas cuando se inflaman los bronquios. Y tiene otras células que son la cubierta, son las más frecuentes, y tiene algunas células que son de tipo nervioso, digamos, que son las que pueden dar distintos tipos de tumores. Ahora bien, básicamente hay dos tipos de cáncer. El cáncer de pulmón de células no pequeñas, que son estos dos que les mencioné antes, el que se origina en las glándulas que producen el moco, que tienen los bronquios, que tienen la superficie de su epitelio, de lo que los cubre los bronquios, y las células que serían el empedrado de los bronquios, que son propiamente las células epiteliales. Y después el de las células nerviosas se llama cáncer de pulmón de células pequeñas y es el menos frecuente. O sea, el más frecuente por lejos es el cáncer de pulmón de células no pequeñas,
y es el que tiene que ver con la inducción de los agentes carcinógenos de los cuales vamos a hablar un poco. ¿A quiénes puede afectar? Bueno, fundamentalmente los fumadores. Ahora vamos a ver cuál es la relación. ¿Sí? Y también a los convivientes de quien fuma. ¿Sí? Tiramos esto. Voy a reducir la banda lateral esta. Generalmente mayores de 65 años, aunque puede aparecer antes de los 65 años, y sobre todo a quienes tienen antecedentes familiares o enfermedades pulmonares crónicas. Es decir, ¿hay una susceptibilidad genética? Sí, puede haberla. Hay familias de pacientes con cáncer de pulmón. Ahora bien, en esas familias generalmente no significa, a ver, si no están expuestos, les voy a dar un ejemplo. Si uno tenía un padre con cáncer de pulmón y era fumador, si uno fuma, la chance de desarrollar cáncer de pulmón es 1 en 4, un montón. Ahora, si uno no fuma, su chance de desarrollar cáncer de pulmón es la misma que la de la población general. Eso les da una idea de la importancia de la exposición a la gente que induce los errores, ¿no? Las mutaciones que se producen por errores en la replicación. Entonces, quienes tienen enfermedades pulmonares crónicas generalmente están asociadas a los hábitos de exposición, ¿no es cierto? Ya sea la exposición al tabaco o a los componentes del papel del cigarrillo, una vez que han entrado en combustión. Y otros factores de riesgo, por supuesto, son la contaminación ambiental y la exposición a ciertas sustancias que sabemos que son carcinógenas. Ahora bien, para darles una idea, ¿sí? Esto es el estimado de, primero, por un lado tienen la incidencia estimada de cáncer. Esto es en Estados Unidos, ¿cierto? O sea, uno ve, por ejemplo, que el cáncer más frecuente en el hombre es el de próstata. El segundo más frecuente o el tercero, a veces depende de las poblaciones, es el cáncer de pulmón y después viene el colorectal. En las mujeres el primero es el de mama, el segundo es el de pulmón o el colorectal y el tercero el de pulmón, pero fíjese una cosa que tienen en común respecto a la mortalidad. Respecto a la mortalidad, el tumor más letal es el cáncer de pulmón, aunque no sea el más frecuente, tanto en el hombre como en la mujer. Actualmente, la línea de mortalidad, que antes era la mayor era para el cáncer de mama, la del cáncer de pulmón la ha cruzado porque el cáncer de mama tiene muchas estrategias terapéuticas que son curativas y el cáncer de pulmón recién comienza a tenerlas ahora. Con lo cual, estadísticamente todavía vemos más muertes por cáncer de pulmón que por cáncer de mama o de próstata. Ahora bien, para hacerse una idea, es la principal causa de muerte por cáncer en el mundo. 1.200.000 casos en promedio por año en el mundo. Es el cáncer que más muertes ocasiona entre los hombres y las mujeres en Estados Unidos, 28%. Está aumentando obviamente en la mujer fumadora. El hábito de fumar en la mujer se incorporó con la prevalencia que tiene actualmente recién a partir de los 60. Uno dice, bueno, ¿y por qué lo estamos viendo ahora? Porque el proceso de carcinogénesis es un proceso lento. La carcinogénesis está en relación directa, no solo con la exposición al carcinógeno, sino con la intensidad de la exposición, es decir, cuánto volumen de carcinógeno hay. Esto es importante para preguntas que les va a surgir seguramente a ustedes después. ¿Y durante cuánto tiempo? O sea, a mayor masa de exposición, ¿no? Lo que llamamos la biomasa, digamos. Y a mayor tiempo de exposición, mayor posibilidad de tener cáncer. Hay 162.000 casos nuevos por año, ¿sí? Esto fue durante el año 2008 y la sobrevida a los 5 años en promedio era de 7 y de 21%, pero esto todavía en realidad hoy va a terminar siendo más porque hay muchas terapéuticas nuevas para esto y en promedio es de un 15%. Hoy ya estamos cerca de un 40% de sobrevida a los 5 años por las nuevas terapéuticas que han surgido. Todavía falta tiempo para estimar cuán real es esto. Bueno, de vuelta el cáncer de pulmón, ya dijimos, es la principal causa de mortalidad regional en Estados Unidos y ya del 2010 al 2016 subió del 15 al 21%. Y de nuevo, ya en 2024 estamos acercándonos al 40% de los pacientes. Ahora fíjense en términos de incidencia, ¿sí? Esto es por 100.000 habitantes. Y fíjense, la intensidad del color azul indica la mayor incidencia. Fíjense ustedes lo que es Canadá y Estados Unidos, que tiene el azul más intenso, ¿sí? China, que tiene también un azul más intenso. Muchos de los países europeos
Turquía mismo. Y fíjense que Argentina, si bien no tiene la mayor incidencia, tiene una incidencia bastante alta, ¿sí? Bastante parecida a la incidencia de Brasil y a la incidencia de Uruguay. Es decir, Uruguay, Brasil y Argentina lideran la incidencia en Sudamérica del cáncer de pulmón. Esto es la incidencia en hombres. Como ven ustedes en hombres, bueno, varía un poco. En Brasil es un poco menos intenso. En Argentina es, digamos, tan intenso como la población en general. Y fíjense que en Uruguay la incidencia en hombres es sumamente alta. Es igual a la incidencia que tienen en Estados Unidos o la incidencia que tienen en China o que tienen en Rusia. Y esto es la mortalidad. Fíjense ustedes que la mayor mortalidad, por supuesto, está en los países de mayor incidencia. La Argentina tiene una mortalidad acorde a la incidencia, pero Uruguay tiene una mortalidad sumamente alta, ¿sí? Por esta prevalencia que uno ve fundamentalmente en los hombres. Ahora bien, para hacerse una idea de esto es más cercano al día de hoy, ¿sí? Estos son datos de hace 12 años atrás de 1,6 millones, 61 millones de casos nuevos al año, de 1,38 millones de muertes al año por el cáncer de pulmón, 226.000 casos nuevos, 160.000 muertes en Estados Unidos, y en México, por ejemplo, hay 9.700 casos nuevos, 8.300 muertes, y el gran problema es el tema de la detección temprana. Por ejemplo, en México el 98% de los pacientes tienen estadios avanzados. Estadios 3 significa loco regionalmente avanzados, es decir, que comprometen el pulmón y los ganglios del mediastino, o sea, los ganglios que están al lado del pulmón. Y los estadios 4 son las enfermedades que ya son metastásicas en otros órganos. Así que los países subdesarrollados sufrimos mucho mayor el impacto del diagnóstico tardío y de la falta de prevención. De vuelta, es muy importante el estadio en que uno los diagnostica. Y esto se refiere a la prevención secundaria. O sea, prevención primaria es el cambio de hábitos que hace que uno, en realidad, por ejemplo, no fume o no se exponga a los agentes carcinogénicos. Fíjense ustedes que la tasa de supervivencia relativa a 5 años varía, porque si el paciente es diagnosticado con un estadio local, es del 59%. Si es diagnosticado con un estadio regional, es decir, lo que decíamos antes, el pulmón más los ganglios del mediastino, es de un 32%, o sea, un tercio de los pacientes están vivos a los 5 años. Mientras que si tiene metástasis a distancia, es solo de un 6, era solo de un 6%, hoy ya las cifras se están alcanzando. En pacientes con enfermedad metastásica, el 16% de los pacientes, y vamos en marcha a que ese porcentaje sea todavía mayor, es decir, 4 veces lo que teníamos antes vivos a 5 años, los tenemos hoy con las nuevas terapéuticas, sobre todo con el agregado de la inmunoterapia o las terapias dirigidas contra mutaciones específicas. Ahora bien, ¿cuáles son los factores de riesgo? Está claro, el principal factor de riesgo es el hábito de fumar. Constituye el 85% de todos los cánceres de pulmón, reconocen este antecedente. Ahora, no es la única enfermedad el hábito de fumar, es 75% en las mujeres fumadoras, es solo de 17% en los no fumadores, que tienen otras causas de exposición, algunas agentes conocidos y otros no conocidos, y el fumador pasivo no está estimado, pero tiene más incidencia que los no fumadores, el fumador pasivo. Fíjense ustedes que por cada 9 cigarrillos que fuma el fumador activo en un ambiente cerrado, el que convive con él se fuma uno. O sea que la exposición es importante, es de menor intensidad que si uno fuma activamente, pero no deja de ser carcinógeno. Entonces, fíjense ustedes que este es un dato importante, porque la mejor prevención para el cáncer del pulmón es no fumar o dejar de fumarse uno fumado. Y muchas veces existe la falsa idea que muchas veces el fumador dice, bueno, yo ya estoy jugado porque yo he fumado muchos años en mi vida. Ahora es interesante porque cuando uno deja de fumar, y en eso las políticas y las técnicas de quite tabáquico son muy importantes. Cuando uno deja de fumar 15 años después, 15 17 años después, pasa a tener casi el mismo riesgo que la población general. Es decir, que dejar de fumar tiene premio. O sea, puede significar que uno no contraiga cáncer de pulmón
si la carcinogénesis no ha sido tan intensa que el tumor aparece en los siguientes 15 años. Eso es básicamente lo que uno llama prevención primaria. Entonces, no fumar, y uno dice, bueno, pero yo fumo rubios en vez de negros y los rubios no son mejores que los negros, los light no son mejores. No, a ver, el mejor cigarrillo es el que no se fuma. Y el problema es que el tabaco no es el tabaco en sí, ¿sí? Sino que es la exposición a los agentes que se liberan cuando entra en combustión el tabaco y cuando entra en combustión el papel que rodea el tabaco en el caso de los cigarrillos. Eso libera hidrocarburos aromáticos y los hidrocarburos aromáticos esencialmente, que no los libera solo el papel, o sea, si ustedes están en un incendio, se liberan un montón de hidrocarburos aromáticos, digamos, o sea que sí, es como fumar un montón, ¿no es cierto?, si ustedes lo aspiran. Así que básicamente todo lo que significa combustión significa liberación de agentes que potencialmente son carcinógenos. Así que todo esto que les han hablado del lavado, de la descontaminación, tiene importancia, porque uno dice, bueno, pero ya estuve expuesto y eso es lo que me contaminó, sí, pero recuerden ustedes que depende del volumen que uno esté expuesto y del tiempo que uno esté expuesto. Así que decontaminar es fundamental. No contaminar es más fundamental todavía que contaminar. Pero bueno, en el trabajo de ustedes es difícil, tienen factores, elementos de protección que alejan mucho la exposición y como dijimos, la exposición está en relación directa a la posibilidad de contraer un cáncer o de no contraer. Ahora bien, damos un ejemplo. Un hombre de 35 años que fumó 25 o más cigarrillos por día. Generalmente los fumadores fuman alrededor de un atado, así que estamos en ese orden. Tienen un 13% de riesgo de morir de cáncer de pulmón antes de los 75 años. Pero eso no es el único problema. El único problema no es el cáncer de pulmón. Yo siempre digo, el cáncer es un problema en todo caso radical. Uno lo tiene, lo cura, no lo cura o logra hacer que el paciente viva más o menos mucho tiempo, pero hay un 10% de riesgo de morir de enfermedad cardíaca y un 28% en general de riesgo de morir por una enfermedad relacionada con el hábito de fumar. Y yo siempre digo lo mismo. O sea, en realidad, por ahí el cáncer de pulmón no es lo peor es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que es una enfermedad invalidante. El paciente, le hice el ejemplo de Sandro para darse una idea, ¿no? O sea que la persona termina dependiendo de una mochila con oxígeno, su vida se hace absolutamente dependiente y de muy mala calidad de vida por muchos años. Y el cáncer de pulmón tiene un periodo de latencia promedio de 10 años, es decir, uno necesita por lo menos 10 años, fíjense que ustedes, 10 cigarrillos por día, 10 años produce metaplasia. ¿Qué es la metaplasia? El epitelio normal que uno tiene cubriendo los bronquios cambia, es decir, pasa como decirles de asfalto, ¿no?, a empedrado. Y ese es el paso previo a que se malignice, es decir, la metaplasia es una transformación celular que todavía es benigna pero que el siguiente paso es la displasia, que las células ya comienzan a tener algunos elementos de malignidad sin llegar a comportarse como un cáncer. Y después de la displasia, el paso siguiente es el carcinoma, es decir, es el cáncer de pulmón. Ahora bien, también puede haber factores genéticos, es decir, no importa, ustedes no tienen que recordar esto, pero para darse una idea, como ven ustedes acá, hay un montón de alteraciones genéticas y cromosómicas, ¿sí?, o mutaciones que pueden llevar a la aparición del cáncer de pulmón. Hoy día, ya el tratamiento se hace en base a las determinaciones moleculares. Si sabemos que todos los tumores se originan por mutaciones, entonces en realidad lo que nosotros tenemos que hacer básicamente es, hoy día se pueden detectar esas mutaciones en el laboratorio y hay medicamentos dirigidos, por ejemplo, hay fármacos dirigidos contra esta mutación que se llama fusión ALK, ¿no es cierto? Entonces, en esa mutación uno tiene fármacos dirigidos que pueden frenar la evolución de la enfermedad y pueden hacer que el paciente viva mucho tiempo. Ahora bien, otros factores de riesgo, y este es el punto interesante a discutir, ¿no es cierto?, son la exposición a químicos. El más conocido y muy mencionado es la exposición al asbesto. Si bien la exposición al asbesto es una exposición que provoca mayormente mesotelioma, que no es un cáncer del pulmón, sino que es un tumor de la pleura, que es la envoltura del pulmón, también puede producir cáncer de pulmón. Y asbesto durante muchos años se ha utilizado en muchísimas construcciones. Las contaminaciones por asbesto están en el metro, por ejemplo, en el subte. Y
en esto hay toda una movida, digamos, con respecto a prevenir la exposición al asbesto para disminuir la incidencia de mesotelioma y de cáncer de pulmón. Pero también se utilizó mucho en las construcciones. O sea, cuando hay una demolición, la cantidad de partículas de asbesto que pasan a estar en el aire, digamos, es muy importante y es potencialmente carcinogénica. O sea, cuando un edificio se derrumba, se libera un montón de asbesto a la atmósfera, ¿no? Y hay que esperar que ese particulado se limpie de la atmósfera. La exposición al radón es otra de las cosas que puede inducir cáncer de pulmón. La exposición al cromo, al níquel, al arsénico, ¿sí? Y algunos déficits vitamínicos, si bien este punto está bastante discutido. Ahora bien, ¿qué sería prevención secundaria? La prevención secundaria es detectar precozmente el cáncer de pulmón. Obviamente, como ya vimos, si uno detecta un estadio localizado, la chance potencial de curación es del 59%, 60%, o sea, casi 2/3 de los pacientes se pueden curar. Ahora, ¿sirve hacer una citología de esputo, es decir, tratar de ver células en el esputo? Sabemos que no sirve. La radiografía simple de tórax, tampoco. La tomografía de tórax a la antigua tampoco. Y la tomografía helicoidal de tórax, hoy, esto de no hay método de screening establecido, hoy comienza a hacerse screening, pero no hay un método de screening establecido para la población general. Es decir, hacer cualquiera de estas cosas para toda la población no detectan, o sea, no disminuyen la mortalidad de cáncer de pulmón. ¿Cuándo disminuye la mortalidad del cáncer de pulmón? Cuando seleccionamos el grupo de pacientes que vamos a estudiar. Si son mayores de 65 años, si aquellos que son fumadores activos o que han dejado de fumar en los últimos 15 años, si han dejado de fumar hace más de 15 años, no se lo considera dentro del grupo que hay un beneficio hacer el screening, que están expuestos a más de algo que se llama 20 o 30 pack years, que es una fórmula que nosotros hacemos con la cantidad que la persona fuma a lo largo del tiempo. Si lo exploramos en ese subgrupo, hacemos tomografías computadas de tórax de baja dosis, es interesante porque es más rendidor todavía, seleccionando muy bien esa población, como dije antes, que la mamografía para el cáncer de mama, que si yo hago screening de cáncer de mama, voy a detectar uno cada 1.500 mamografías, si lo hago al azar en la población. Cada 1.500 pacientes, digamos, la mamografía sería. De 1.500 personas que expongo al screening. En cáncer de colon, la videocolonoscopía va a detectar uno en cada 1.000 pacientes que yo estudie. Y en cáncer de pulmón, si yo tomo el subgrupo de alto riesgo, voy a detectar uno cada 400 pacientes que estudio. O sea, es mucho más rendidor que cualquier otro método, siempre y cuando yo seleccione a qué población le hago periódicamente una tomografía computada de tórax, pero de bajas dosis, para tampoco exponer al paciente a una cantidad de radiación que puede traer otros problemas. Y en screening, las pautas son que el método sea de bajo costo, una tomografía computada de baja dosis es de bajo costo, que sea accesible a la mayoría de la población, tomógrafos hay distribuidos por todos lados, y que haya mostrado efectivamente que ha reducido la mortalidad. Incluso es mucho más eficiente que el PSA para el cáncer de próstata. Vamos ahora entonces a eh, los síntomas que uno tiene en cáncer de pulmón. Y la realidad es que cuando uno llega con síntomas, ya está llegando medio tardón, digamos, ¿no? Porque en los estadios iniciales es asintomático. Una bolita, que es un tumor de 1 centímetro de diámetro, de 1 centímetro cúbico, perdón, de volumen, o sea, de 1 centímetro de diámetro en los estudios por imágenes, ya tiene 10 a la 9 células, es decir, un 1 seguido de 9 ceros, 1.000 millones de células. O sea, cuando es 1 millón de células o 10 millones de células, es muy difícil de detectar. Así que detectar un nódulo de 1 centímetro es importante porque ya tiene muchas células. Imagínense ustedes que tiene muchas células, pero dentro del contexto de todo el pulmón, no afecta sintomáticamente porque es demasiado pequeño, salvo que esté en algún sitio central, ¿cierto? Entonces traiga una tos persistente porque está en un bronquio. Pero la mayoría de los cánceres de pulmón están en la periferia, no necesariamente en los bronquios principales. Pero si alguien tiene una tos que es persistente y que no tiene una causa infecciosa conocida, o ya tenía la tos del fumador, ¿no? Que es la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y de repente cambia sus características esa tos, se hace más frecuente, se hace más intensa, pasa de ser productiva, es decir, de producir
esputo a ser seca, digamos, debe ser una causa de consulta inmediata. Si en la tos tiene expectoración, pero una expectora con sangre o con una flema que tiene un color rojizo, digamos, como el ladrillo, digamos, color ladrillo, bueno, uno debe consultar. No es la única causa. Si uno tose y expectora con sangre, no quiere decir necesariamente que va a tener un cáncer de pulmón, porque en la tuberculosis también se tose y se expectora con sangre si tiene compromiso pulmonar con cavitación de la lesión. O sea, pero es un motivo de consulta. Por ahí uno tose y expectora con sangre en una neumonía, digamos. O sea que, pero es un signo al cual uno debe prestar atención. Si hay dolor en el pecho que empeora cuando uno respira profundamente o cuando tose o cuando se ríe, también es un motivo de consulta. Ahí generalmente hay compromiso pleural o de la pared torácica. Si uno tiene pérdida del apetito o de peso inexplicable, esto igual es muy genérico porque es general para prácticamente cualquier tumor y hasta es también presente en las depresiones. O sea que, pero es un llamado de atención. Puede tener un tumor que está liberando sustancias que producen pérdida de apetito o este estado catabólico en donde se pierde peso. Si uno tiene dificultad para respirar, lo mismo, ¿no? Tiene que consultar también porque por ahí ese tumor invadió la pleura produce líquido, eso colapsa parte del pulmón y el paciente tiene dificultad para respirar, o obstruye un bronquio y esa parte del pulmón se colapsa. Si uno tiene bronquitis o neumonías recurrentes, también debe consultar porque puede haber un factor que lo favorece, que es la obstrucción parcial de un bronquio. Silbido en el pecho es una cosa que puede ser muy genérica, ¿no? Cualquier bronquitis puede tener sibilancia, que es esto del silbido que se escucha cuando uno respira, o en el asma eso también existe por sencillamente el broncoespasmo, pero debe ser un motivo de consulta. Y los cambios en la voz. ¿Por qué? Porque hay un nervio que pasa, digamos, por el mediastino, o sea, por donde están los ganglios que drenan la linfa del pulmón, y eso puede comprimir el nervio recurrente que inerva la cuerda vocal izquierda, y si las cuerdas vocales se mueven desparejas, aparece lo que se llama la voz bitonal, o sea, de dos tonos, y eso puede ser un signo indirecto de la presencia de compromiso ganglionar por cáncer de pulmón. Ahora bien, ¿existe tratamiento para el cáncer de pulmón? Sí existe tratamiento. Está la cirugía, la radioterapia, la quimioterapia, la inmunoterapia que ha cobrado mucho vuelo en los últimos años, combinada con la quimioterapia o no, y las terapias dirigidas contra mutaciones o contra blancos moleculares específicos. Si quieren después, pueden hacerme preguntas que vayan más dirigidas a todo esto. Pero recuerden lo más importante. Lo más importante es no es, o sea, el mejor cáncer es el que no se tiene, así que la prevención primaria es fundamental. Y en ustedes que trabajan muchas veces en un ambiente que tiene mucha contaminación, eso es muy importante. Tiempo de exposición, volumen de exposición. Como dijeron, no tenemos datos en particular en la Argentina, de exposición de los bomberos y prevalencia o no del cáncer. Por ahí tienen mucho cáncer, pero por ahí si uno lo compara con la población general, es lo expectado para la edad que tienen en poblaciones no fumadoras y encontramos que no tiene mayor incidencia. Por eso la única manera de probarlo es hacer una investigación epidemiológica. Eso lleva tiempo, implica recursos, pero ustedes tienen una cosa muy importante, que es que tienen una federación y esa federación llega a todo el país. Entonces se pueden recoger datos y esos datos pueden ser muy representativos y bien analizados, pueden permitirnos sacarnos conclusiones que después fijen políticas. Para eso básicamente sirven los números, para poder fijar políticas de prevención. Como yo digo siempre, ¿cuál es el mejor guardavida? ¿El que entra a sacar con frecuencia gente al mar o el que entra con menos frecuencia? Y la respuesta es el que entra con menos frecuencia, porque se hizo prevención. Entonces no expuso la vida de terceros y la propia, porque hizo prevención, no permitiendo que los que se bañan en el mar o en el río se metan en zonas que los ponen en riesgo. Esto sería, digamos, una comparación metafórica de lo que implica la prevención primaria y secundaria. Bueno, y básicamente, como decía antes, es prevenible. La mejor manera de prevenir es sin fumar o dejando de hacerlo. El quite tabáquico tiene mucho valor. El tabaco, recuerden que es el responsable del 84% de las muertes por cáncer de pulmón y cada día que se pasa sin fumar trae claramente un beneficio para la salud. Bueno, dejo librado a las preguntas que ustedes quieran hacer
que les han surgido de esta exposición. Muchas gracias, Muchas Carlos, gracias. impecable. Si alguno quiere hacer alguna pregunta, puede sacar el micrófono, desmutearse y hacerla. O si no, pueden escribirlas al chat si no se animan y yo las leo, no hay ningún problema. Aprovechen que, bueno, el doctor nos puede responder. Pero bueno, mientras tanto, volvemos, ¿no? Un poco a lo mismo, el trabajo de la prevención. eh, en ustedes la descontaminación es clave, así que durante todo el año que viene vamos a seguir trabajando en eso, vamos a seguir machacando, vamos a seguir con charlas, les vamos a mandar información y si pueden ir comentando en sus asociaciones o en la federación. Para nosotros, Carlos, las federaciones, cada asociación, cada cuartel tiene una federación que lo engloba, que es provincial, y nosotros tenemos este alcance nacional. Bueno, ahí está Santiago, que escribió, bueno, que dice que tiene cáncer de pulmón y que ella hace 1 año y 2 meses de tratamiento. Santi, si querés podés hablar, si no, yo leo lo que vos ¿Quieres abrir escribas. tu micrófono, Santiago? Bueno, esto que vos decís, hace 1 año y 2 meses de tratamiento, no hay un único cáncer de pulmón. Eso es muy importante tener en cuenta. O sea, el cáncer son más de 200 enfermedades. Y aún dentro de cada, lo único que tienen en común es la alteración genética. Y Está en bien. realidad, Ahí sí, a está ver, Santi. Santiago, Hola, dale. buenas tardes, ¿cómo andan? ¿Cómo ¿Cómo estás, estás? Sí, Santiago? bien, acá ando. Bueno, escuché muy atento todo esto. Yo tengo, bueno, hace 1 año y medio que vengo luchando. Estoy bien, sí. El diagnóstico mío es Sí, adenocarcinoma no. pulmonar. Dice que Sí, se usted forma en lo- las glándulas. Sí, Claro, bueno, y se me hizo, bueno, de ahí del pulmón salieron y se me hizo una metástasis. Sí, tengo en varios lugares del tórax, gracias a Dios, nada más que en el tórax, en el cerebro nada, sí, pero bueno, estoy con la clínica Fleming, con el doctor Héctor Chacón, no sé si usted lo conoce, ¿no? no, O, Matías. Matías, bueno, el hijo, Matías es el hijo. No, puede ser Reinaldo, que es el padre, o Matías, que es el hijo. Bueno, yo estoy ahí en esa clínica, estuve en esa clínica primero y con Delfina Perestanco, Sí, ¿sí? Que es del equipo, sí, y ahora ellos me derivaron al Italiano de La Plata, que estoy con la doctora Susana Beruti, claro. ¿sí? Pero bueno, nada, justo ayer me hice un estudio, bueno, para ver cómo vengo, porque lo que me estaban haciendo no hizo eficacia y tuvieron que traer una droga que se llama amimantabat, no sé si usted la dio Sí, nombrar, sí, sí. y ahora me están poniendo esa droga hace 3 meses y ahora me hicieron ayer justo este, una tomografía para ver, bueno, mañana o pasado tendré los resultados, para ver cómo estoy, pero bueno, yo sentirme siento bien, ¿sí? Vengo cada 15 días haciéndome las quimio y nada, voy con esta lucha constante de esto que es duro, pero bueno, nada, hay que ponerle el pecho. Lo importante es mantenerse arriba del tren, como yo le digo a No, los pacientes. estoy en la máquina, para que se dé una idea yo, estoy en la máquina del tren. Perfecto, excelente. Pero el concepto es que esto es un viaje en el cual los oncólogos te acompañamos y tratamos de determinar cuál es la mejor terapéutica para cada momento de la enfermedad. Y como yo mencioné antes, Sí, un estadio como el tuyo tenía solamente un 6% de posibilidad de estar vivo a 5 años, pero hoy es muchísimo más eso. O sea, como vos sí, viste, sí, 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 hoy Hoy, la tengo. hoy estamos en el orden del 40, 50% y va a ser más también porque los fármacos nuevos todavía no podemos medir realmente en cuánto aumentan la expectativa de curación y de sobrevida de los pacientes. Pero sin duda va a ser más que ahora, siempre va a ser más, digamos, ¿no? Si cuando vos vas agregando, digamos, más terapéuticas, más vas estirando o incluso curando, ¿no? Sí, sí, pero sí, ni hablar, ni hablar. Yo hoy tengo adentro de la masa muscular, pulmonar, no sé, usted entiende más, LHD de 60 milímetros.
Bueno, pero eso el dato duro de un solo momento no es suficiente, hay que ver comparativamente cómo va evolucionando. Y sobre todo lo más No, por importante, supuesto, bueno, como decís, mañana pasado lo voy a saber. Cuando esté vos no tenés los ninguna sintomatología y eso es muy importante. No, 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 no. Y yo me siento bien y bueno, trato de seguir andando, trato de ponerle el pecho a las balas y bueno, y como usted dijo, estoy arriba del tren y no me quiero bajar ni a palo. O sea, el espíritu, bueno, toda mi vida fui bombero y sigo siendo bombero jubilado, pero no me voy a bajar ni no. Y le voy a dar batalla y lucha hasta donde pueda. Muy bien, Santiago, te felicito. Bueno, Te muchísimas felicito. gracias. Me encantó la charla, los felicito por la charla que dio. Y justo dio que yo, bueno, le pedí permiso a Caro para entrar, porque bueno, justo yo tengo este problema, pero bueno, le estoy dando batalla. Muchas gracias. Los No, Santi, testimonios, gracias a vos. los testimonios siempre son muy. Bueno, gracias. Utilizamos mucho los testimonios y por ahí, si algún día querés colaborar con la ALSEC y dar tu testimonio, Sí, este, cómo no. Carolina tiene pues, mi contacto, Carlos, lo que sea necesario, yo soy bombero y colaboro con todo, ¿sí? por eso, Es mi espíritu. para los otros pacientes es muy importante, ¿viste? Que alguien cuente su experiencia y cuente que está bien, Bueno, que está luchando, bueno, hay tratamiento. Esto, a ver, la diabetes también requiere tratamiento toda la vida. La diabetes es un tratamiento siempre, digamos. La hipertensión arterial también, digamos. Si no, tratamos de que bueno, se comience a ver al cáncer de esa manera, ¿me entendés? O sea, no sea más una mala palabra, sino que podamos no, hablar no, abiertamente. Y los perfecto. testimonios para eso son muy importantes. Así que te agradezco, Bueno. Santiago, por tu voluntad, digamos, y bueno, ese voluntariado que los bomberos tienen, llevan en el alma. No, olvídate, olvídate. Tengo 52 años y de los 14 años soy bombero, imagínate. Así que bueno. Por eso, por eso. Carlos, un gusto, encantado y cualquier cosa, Carolina tiene mi contacto. Cuando gustes, charlamos. ¿Sí? Gracias, Santiago. Muchas gracias. Santi, Vale. gracias Un beso. no, gracias a vos. Sabés que estamos cerca, que estábamos con vos y va a salir todo Sí, bien. Así que después, si ustedes quieren, obvio, yo les hago el puente para que puedan hablar. Así que a seguir, ¿eh? dale, dale. Muchísimas gracias, Cari, gracias por la Abrazo invitación. grande. Besos. Besote a vos. Bueno, ¿alguien más quiere hacer una pregunta si no, bueno, le vamos a agradecer a Carlos, al ALSEC también, por siempre estar presentes para nosotros, para Fundación, para todo el sistema nacional, para brindarnos turnos para que puedan hacerse estudios en algunos lugares del país. eh, y para concientizar y siempre están brindando estas charlas que son interesantes y nos ayudan a, como hablábamos antes con Carlos, ¿no? Cuando uno tiene información, sabe un poco qué es lo que tiene que hacer, ¿no? O por dónde ir. Si uno no sabe, si no tiene información, es como que uno va medio a la deriva. Esto es lo mismo en bomberos, ¿no? Si ustedes empiezan a tener esta información para poder cuidarse, van a poder evitar enfermarse o si se enferman, detectarlo tempranamente y poder hacer tratamientos que los ayude a pasar ese trago, ¿no? Así que a todos, Doc, se quedaron todos ahí presentes escuchándolo, nadie se fue. Así que una vez más, gracias. Les aviso a todos, acuérdense que va a quedar grabada y subida esta charla y que con el formulario después les va a llegar un descargable. Santi, el documento del ALSEC es muy bueno, te va a servir, hay un montón de herramientas, te va a servir un montón. Igual yo después te lo mando. Lo escribimos con la licenciada Fernanda Montani del área psicosocial, así que Muy tratamos de bueno, hacerlo muy completo y que cubra todos los aspectos. es muy bueno. Bien, Es un documento para que sepan que aborda desde todos los ámbitos, ¿no, Doc? bien. La enfermedad y el paso de la enfermedad. Así, y la prevención también. Así que, bueno, nada, sí, como dice Isanti, hay que hacerse los chequeos. A veces uno, incluso por miedo, no se los hace, pero en ese momento, por experiencia personal, hay que ir y hacérselos con más rapidez todavía, como para quedarse tranquilo y si pasa algo, hay que hacer lo que nos toque.
¿no? Como para detectarlo tempranamente. Así que, bueno, muchas gracias a todos, gracias Carlos otra vez y gracias a todos los que están presentes. Santi, te mando un beso. El agradecido soy yo. Un abrazo grande para todos. Gracias.